Hola, soy Lucas Blazet y esto es Cultura Libre. El resultado electoral era justo como esperábamos. Primero Piñera, después Guille, tercero Bea Sánchez y el resto. Pero la gran sorpresa de esta elección fue que Piñera no obtuvo sobre el 40%, sino que obtuvo solamente al 36,6% del electorado. Por otro lado, Bea Sánchez, que muchos analistas le daban cercano al 10-15%, obtuvo más del 20% del electorado. Quienes también pueden sacar cuentas alegres en esta situación es la derecha alternativa, que básicamente sería la extrema derecha, que en Europa ha alcanzado incluso el segundo lugar de las preferencias electorales. Esa derecha hoy día se instala en Chile con José Antonio Kast, que obtuvo el cuarto lugar en las preferencias electorales. Y es un grupo que hay que tener bastante ojo porque llegó para quedarse. Sebastián Piñera hoy día tiene que realizar una tarea titánica. Por un lado tiene que conquistar los votos de José Antonio Kast, por otro lado tiene que conquistar los votos más liberal progresistas del mundo Sumemos o hasta el ala más liberal progresista del mundo de Marco Enrique Minami, pero al mismo tiempo y casi contradictoriamente tiene que conquistar el voto social cristiano o del grupo de la ADC de los príncipes. El único que puede eventualmente lograr eso es Felipe Kast, porque por una parte comparte apellido con su tío José Antonio y comparten un compromiso con el liberalismo económico. Por otro, Felipe Kast es un liberal y en ese sentido podría llamar la atención de los votos más progresistas, y también por su estilo más techista podría estar generando una relación con el mundo príncipe de la ADC. Solo él puede llegar a traer estos tres grupos para que Sebastián Piñera pueda ganar en segunda vuelta. Si no, probablemente sea Guille el próximo presidente de Chile. Otro tema a analizar es el Frente Amplio, que obtuvo 21 diputados y un senador. Se instala como una nueva fuerza política, una tercera fuerza política bastante importante en el país. Y en ese sentido, un debate que se ha dado entre los liberales, especialmente los liberales más de centro-izquierda, es si el Frente Amplio es o no, de alguna manera, liberal por estar más cercano a la agenda valórica. Yo creo que no. Ahora, tampoco hay que decir que esto fue una victoria brutal de la izquierda, porque por un lado, todo este electorado que se lo quitan particularmente la nueva mayoría. Y entre una nueva mayoría que va desde el PC a la DC, no sé si están más a la derecha de lo que puede ser el Frente Amplio, que va desde el Partido Liberal, pasando por los humanistas, los ecologistas, hasta llegar a una izquierda autónoma que no es más de izquierda que el Partido Comunista. Estaríamos hablando de dos grupos que van desde el centro hacia la izquierda. Lo que hay que entender bien del Frente Amplio es que ellos son progresistas no en el sentido como lo entendía la generación X o como se entendía el progresismo en el año 2000. Estos son esta nueva acepción de progresismo como los Social Justice Warriors. Son este progresismo que es más bien moralista en su forma, que tienen una agenda que podría hacer retroceder incluso las libertades morales y civiles, como por ejemplo una limitación a la libertad de expresión, cierta parte de la agenda del feminismo radical o cierta culpabilidad a minorías particulares por causas históricas. Yo creo que hay que hacer una gran diferencia que los liberales, especialmente los liberales más de centro izquierdo igualitario, aún no acaban por entender. Por otro lado, tampoco podemos hablar de que el Frente Amplio son en realidad una gran fuerza antimoderna, como decía el mismo Carlos Peña. Hay que entender esto en sus justas proporciones, porque por un lado tenemos al mismo Vladimir Milosevic, que es parte del Frente Amplio, que ha tenido toda su carrera parlamentaria cercana al mundo de la tecnología, y también tenemos a Giorgio Jackson, que de alguna manera también se acerca a proyectos así. Claro, este último mucho más en una línea socialdemócrata de países nórdicos que como nos gustaría a algunos libertarios o algunos liberales más estilo Silicon Valley. Desde una perspectiva liberal, quizás no es tan malo que el Frente Amplio le haya quitado esta proporción a los socialdemócratas, entendiendo que la nueva mayoría ya no era la concertación y que tenemos sectores bastante izquierdizados del Partido Radical, sectores bastante corruptos del PPD, excluyendo al laguismo. Entonces tenemos un Frente Amplio que termina disgregando la izquierda, fraccionándolo. Entonces podemos saber al menos cómo piensa este nuevo grupo, y en ese sentido yo creo que es positivo para las fuerzas políticas porque al menos vamos a tener personas que sabemos cómo piensan y que se pueden debatir con altura de miras, y no socialdemócratas que en verdad ya han perdido toda intención de tener debate de ideas profundos. Vamos a ver ahora cómo esta correlación de fuerzas que existe hoy día a nivel de votación, no de parlamentarios elegidos, sino que votación, para ver cómo queda el país. La lección número uno que podemos sacar de todo esto es que nunca más tenemos que ir sin candidato presidencial a primera vuelta, a la papeleta. No más en primarias de la nueva mayoría, no más en primarias de Chile Vamos. Directamente a la papeleta si es que el liberalismo quiere volver a existir a nivel electoral y tener representación parlamentaria. El liberalismo sí tiene un 10%. ¿Por qué? Porque de los 21 distritos, de los 28 totales, donde compitieron al menos un partido que se podría decir liberal, obtuvieron cerca del 9,9%. Esto significa que Evópoli de Felipe Kast, Partido Liberal de Vladimir Milosevic, Sumemos, donde está Ciudadanos de Andrés Velasco, Amplitud de Lili Pérez, todos, este partido que tenía Nicolás Larraín en su momento y Nicolás Chea cercano al mundo de Asech, y Red Liberal de Belolio, juntos tienen
cerca de un 9,9, o sea, un 10% del electorado, que podría haber sacado perfectamente un candidato presidencial. Este 10% es bastante cercano a lo que sacó Felipe Cas en la primaria recién pasada, o también en lo que sacó Andrés Velasco el 2013 en la primaria de la nueva mayoría. Es un 10% que también es lo que podríamos inferir que es lo que sacó el llamado neopiñerismo en 2009. Entonces podemos decir que el liberalismo tiene un 10% bastante parejo y que ha ido creciendo cada vez más poco a poco, pero que no estuvo representado en ninguna candidatura presidencial propiamente liberal. Ese eventual candidato que representa al mundo liberal tiene que ser lo suficientemente cojonudo para poder representar a todo esto y llegar hasta la papeleta de primera vuelta. Y en ese sentido, con este porcentaje, podría llegar a sacar más que la DC con Carolina Goich, más de lo que ya está sacando Marco Enrico Minami, que va en caída, más de lo que sacó José Antonio Kast en esta elección. Incluso podría, si es que es muy buen candidato, disputarle el tercer lugar al Frente Amplio con su próximo candidato presidencial. De ser así, podríamos incluso tener una segunda vuelta parecido al fenómeno mezclado entre el fenómeno Francia y el fenómeno España. O sea, una izquierda estilo Podemos, que sería el Frente Amplio en este caso, con un candidato que podría ser Gabriel Boric, versus un candidato liberal al estilo Macron, de lo que pasó en Francia cuando pasó a segunda vuelta deteniendo a Le Pen. Así que podríamos perfectamente tener un escenario de un liberal compitiéndole a Boric en segunda vuelta en 2022. Ahora, si las dos fuerzas políticas siguen, probablemente vamos a tener un escenario bastante curioso, donde vamos a tener a dos candidatos bastante pragmáticos que podrían venir del mundo de la socialdemocracia y del mundo conservador, que van a ser poco ideológicos, incluso medios apolíticos, que les permita la suficientemente flexibilidad para que candidatos más bien de un corte cultural, muy ideologizados, representen a las terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas fuerzas políticas. Y en ese sentido, estos grupos van a terminar manejando a nivel cultural la agenda ideológica en segunda vuelta de estos candidatos pragmáticos que se van a mover en este escenario político bastante fluctuante, con fuerzas bastante disgregadas. De alguna forma va a ser bien parecido a un sistema parlamentario, pero oculto con una institucionalidad presidencial. ¿Por qué? Porque en el fondo las segundas vueltas van a servir para que el candidato pragmático de las dos grandes coaliciones que pasen a segunda vuelta van a tener que negociar en base a las fuerzas políticas que saquen estos candidatos ultra ideologizados. Este fue el análisis político a 2 semanas de la elección presidencial. Si te gustó el video, dale like. También puedes suscribirte en nuestro canal Cultura Libre.